No te sientas destruido, soy tu vida, soy verdad y camino. Fue el mensaje que yo escuché. Soy tu pastor y te amo. Nada faltará en tu vida si esa vida soy yo. Pastor del alma, pastor de mi vida, la sandalia en tus pies quiero ser y sentir el peso de tu amor sobre mí. Buenas noches, les saludo en este domingo que está por terminar, en esta noche hermosa, en este domingo, Día del Buen Pastor, que está por terminar, ¿verdad? Y pues es bueno reflexionar con esta música del Buen Pastor, como Jesús, esta música tomada del CD del Grupo Emanuel, de la Renovación en Ciudad Juárez de aquellos tiempos, en aquellos años, ¿verdad? Y el ministerio diocesano se llama Israel, pero en aquel tiempo el Ministerio Emanuel grabó un CD con este canto y la música y la letra, bueno, la música, el canto es en sí, es la voz de ellos. Y entonces con esta música y con este canto, con esta noche ambientada, compartimos esta reflexión que tuvimos la oportunidad de vivir hoy en la celebración de la misa acerca del buen pastor, Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Jesús que conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo escuchan la voz, lo conocen a Él. Entonces, bien interesante, hermanos, porque ¿cuántos no nos hemos sentido ovejas en los brazos de este buen pastor que es Jesús? No hay otro pastor, ¿verdad? Como Jesús. No hay otro pastor como Jesús. Jesús es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, ya lo veíamos hoy. Jesús se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Acuérdense que dice la palabra, veíamos también cuando Jesús hace esta declaración, cuando Pedro hace esta declaración ahí en los Hechos de los Apóstoles, en la segunda lectura, delante de aquellos que por segunda vez toman la palabra, delante de aquellas autoridades, Jesús dice, Pedro hablando de Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego y la entrego por todos. Entonces Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, no así el asalariado, o sea, aquel que recibe un sueldo, ¿verdad? Por ser el pastor, él no es el pastor ni las ovejas son suyas, él solamente está cumpliendo un encargo, un trabajo por el que le pagan, ese es el asalariado, ¿verdad? Entonces no le interesan las ovejas, lo único que le interesa es el sueldo, el salario que pueda recibir. Pero cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, dice, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, ojo, conozco a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Eso dice el Evangelio, eso trató la liturgia del día de hoy, ¿verdad? Pedro dando testimonio delante de aquellas autoridades una vez más y hablando acerca de Jesucristo. Nadie le quita la vida, Él la entrega por nosotros, ¿verdad? Y ahora Jesús se presenta como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces todos aquellos que somos ovejas de Jesús, todos aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que somos cristianos, tenemos que escuchar la única voz que es la voz de Jesús, del Maestro, en medio de tantas voces, de tanto ruido, en medio de tantas voces que se presentan como la salvación, como el único, es Jesús el que tenemos que escuchar. Todo aquel que es oveja de Jesús conoce la voz de Jesús, sabe cuando en realidad es Jesús el que está hablando, sabe cuando en realidad es Jesús el que habla. Entonces, hermanos, en medio de todas estas voces que el mundo nos presenta, en medio de todos estos vientos que se presentan en estos tiempos, escuchemos la voz de Jesús. Y si escuchamos la voz de Jesús, es que somos las ovejas de Jesús, porque yo conozco las mías y mis ovejas conocen mi voz, y las ovejas me conocen a mí. Por eso, como las ovejas conocemos la voz del pastor, solamente iremos detrás del pastor. Él mismo se presenta en los Hechos de los Apóstoles, Pedro hablando una vez más dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Por eso es Jesús el único al que debemos de seguir, el que debemos de escuchar, y esta voz de Jesús está presente en la iglesia, está presente en el magisterio, está presente en nuestro pastor, ¿verdad? Aquí en la tierra, que es el Papa Francisco, ¿verdad? Al cual Jesús ha delegado la autoridad. Por eso su voz es la voz de Jesús. La voz de Jesús podemos escuchar la voz de Jesús a través del Papa Francisco, que nos habla, que nos dice acerca de Jesús. Entonces, hermanos, sí, disfrutemos lo que resta de este domingo del buen pastor, sigamos en los brazos de este buen pastor, descansemos en los brazos de este buen pastor que se llama Jesús. ¿Cuántos no nos hemos sentido heridos, agobiados, cansados? Bueno, pues es Jesús el buen pastor, el que da su vida por nosotros, el que sale en busca de la oveja perdida, el que sale en busca de la oveja
perdida, para hacerla descansar, para llevarla a pastos verdes, para llevarla a fuentes de agua, para conducirnos al lugar donde podamos descansar, ¿verdad? Porque dice el Salmo, llena mi copa hasta los bordes, su bondad y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y moraré en la casa del Señor por largo, largo tiempo. Gracias, Señor, por ser el buen pastor. Gracias por ser mi pastor. Gracias por hacerme descansar en tus brazos. Gracias por salir a buscarme. Gracias por dejar las 99 e ir en busca de la oveja perdida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres nuestro pastor y nosotros tus ovejas. Buenas noches, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? Esperen mi próximo video para seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor. Buenas noches, buen domingo, lo que resta de este domingo.